Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de viernes 7 de mayo? Si usted había pensado que Faraón ya se había quedado feliz y tranquilo allá en su pueblo, fíjese que no, Faraón contraataca. Una vez que el pueblo de Dios hubo salido rumbo al desierto y después de que Dios les dio una serie de indicaciones a su pueblo, como la fiesta de la Pascua, de los panes en levadura, la ofrenda de los primogénitos, están caminando rumbo a su libertad y están caminando rumbo al Mar Rojo. Y resulta que en ese tiempo Dios volvió a tocar el corazón del faraón, de este faraón necio, y dice en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 4, y dijo Dios: yo haré que el faraón se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder, así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Lo hemos dicho ya, cada vez que Dios anunciaba una plaga decía que su propósito era demostrar su gran poder sobre el imperio egipcio y sobre los dioses que ellos tenían. Pero al parecer Faraón, aunque perdió a su primogénito y todo el pueblo egipcio perdió a sus primogénitos, no se quedó en paz. De momento hubo duelo, hubo dolor, pero una vez que medio reaccionó, se dio cuenta del error que había cometido. Dice en el versículo 5, y cuando el faraón supo que los israelitas se habían escapado, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron: pero qué locura hemos hecho, ¿cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? Esa era la preocupación del faraón. Él estaba obsesionado con hacer crecer su imperio, y los israelitas eran su fuerza obrera, así que no se podía dar el lujo de prescindir de ellos. Y de repente reacciona, está viviendo el duelo de la pérdida de su hijo primogénito, pero se acuerda y dice: no, cometimos un gran error. Dice: ¿cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? Así es que manos a la obra, dice el versículo 6. Y Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra, y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Vea usted qué exageración. Los que habían salido de Egipto, los israelitas, pues eran hombres. Sí, había hombres que podían ir a la guerra, pero había mujeres, había niños, había ancianos. No era un pueblo que fuera a pelear. ¿Y por qué Faraón dice que escoge sus mejores carros de guerra y lleva a su ejército? Porque él estaba con la obsesión de volver a esclavizar al pueblo israelita para traerlo de vuelta. Pero lo hermoso es que dice este versículo: los israelitas por su parte habían salido de Egipto cantando victoria. Claro, después de 430 años de ser esclavos, caminar libres en el desierto, pues ellos estaban felices y gozosos. Pero la historia no termina ahí, ni para Faraón ni para los israelitas, porque dice que poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Así que reclamaron a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? ¿Acaso no había lugar en Egipto para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. ¿Quién entiende a las personas? Cuando estaban como esclavos, dice al principio del libro de Éxodo, que el pueblo clamaba a Dios por su liberación, que Dios se acordara de ellos y que les liberara. Ahora que ya les liberó y están enfrentando una amenaza, porque ni siquiera todavía estaban sufriendo algo, era simplemente una amenaza, era la noticia que Faraón venía en camino para volver a conquistarlos. Y el pueblo se atemoriza, el pueblo reclama a Moisés. Claro, no le reclamó a Dios porque no lo veían, pero se fueron contra Moisés y le reclamaron a él. Mire usted las palabras que dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Es que no los sacó Moisés, los había sacado Dios. Dice: ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Moisés no los estaba llevando, era Dios quien los estaba llevando. Y lo más exagerado es: ¿no te dijimos que no nos molestaras? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir al desierto. Aquí hay una primera reflexión. ¿Cuántos de nosotros que cruzamos circunstancias difíciles como hijos de Dios y que no entendemos lo que está pasando, nuestra primera palabra es un reclamo ante Dios?
¿por qué? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué me estás haciendo eso? Es que ya no me amas, es que tú no me escuchas. Y inclusive llegamos a dudar de la bondad y del amor de Dios para con nosotros. Qué terrible, pero esta es la enseñanza que estamos viendo que había en el corazón de los israelitas. El versículo 13 y 14 dice, Moisés le respondió, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Recapitulemos la historia. Tenemos a un faraón terco, necio, ya se llevó el premio en toda la historia del Antiguo Testamento y la historia de la humanidad como el hombre más necio y más terco que pudo haber, porque estaba en la idea de poder hacerle la guerra a Dios, él y sus dioses. Y Dios se dio cuenta que Faraón no había tenido suficiente con la muerte de los primogénitos y ahora va a ver usted el día de mañana cómo acaba el ejército egipcio. Por otro lado, hay una gran enseñanza para el pueblo israelita, porque considerándose el pueblo de Dios, decíamos el día de ayer, cuando salieron rumbo al desierto, Dios muy pronto le hizo aparecer una columna, una nube muy espesa que les daba sombra y les daba frescura en su caminar por el desierto. Y en la noche era una columna de fuego que les iluminaba y les daba calor. Y esa nube y esa columna eran la evidencia de la presencia de Dios cuidando a su pueblo. Ayer decíamos, pero ¿por qué Dios hacía eso con ese pequeño puñado de personas? Bueno, porque eran su pueblo, porque Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y había dicho, yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ahora su pueblo no alcanza a entender a Dios. Y esto nos deja otra hermosa lección. ¿Cuántos de nosotros no conociendo a Dios, no creyendo en su bondad y en su amor, ante la más mínima enfermedad, la más mínima crisis, inmediatamente dudamos de Él? Inclusive les llegamos a reclamar, porque de momento no entendemos por qué nos pasa eso, porque nosotros suponemos que como hijos de Dios no debería de pasarnos nada malo. Sin embargo, los planes de Dios son distintos. Queridos amigos, la historia se queda inconclusa. El día de mañana vamos a cerrar este capítulo 14 con el hermoso cruce del Mar Rojo, pero mientras tanto queda la enseñanza para nosotros. El que es necio una vez lo puede ser el resto de su vida, inclusive hasta su muerte. Cuidémonos de no ser de esas personas. Y número 2, como el pueblo israelita, que habiendo visto las maravillas de Dios, de pronto las olvida. ¿Se acuerda usted que decíamos hace un par de días? Dios le dijo, no olvides, recuerda esto que hoy he hecho contigo. Bueno, pasaron unos días y el pueblo ya lo estaba olvidando. ¿Cómo es posible que las personas olvidemos tan pronto las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Y nos queda esa lección. Olvidamos muy pronto aquello bueno que Dios ha hecho y nos dejamos vencer por el miedo ante las circunstancias difíciles. Así que, ¿qué le parece si en esta mañana oramos? Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por la historia de Faraón, la historia de tu pueblo, que nos dejan grandes enseñanzas. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos sido tercos, cuando hemos sido necios, cuando estamos obsesionados buscando nuestro propio camino, lejos de tus mandamientos. Pero también, Señor, porque como hijos tuyos llegamos a pasar adversidad, tiempos difíciles, crisis, y te reclamamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Pensamos que por ser tus hijos nada malo debería de pasar. Sin embargo, tú has querido demostrar tu poder en medio de las circunstancias difíciles que vivimos todos los días. Así que, Señor, pedimos que tú nos perdones, que pongas de tu espíritu en nosotros para que podamos tener fe, confianza, tranquilidad en que tú estás en control. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que tiene control de nuestras vidas. Lo dijimos hace unos días, tú tienes presciencia, tú conoces anticipadamente lo que vendrá en el futuro. Y confiamos en ese conocimiento que tú tienes del futuro y que tú has prometido bendecirnos, cuidarnos y que tú nos darás de tu bondad y tu misericordia. Te ruego, Señor, por las personas que miran este video, que están pasando precisamente días difíciles, que a lo mejor en su corazón ha habido reclamo hacia ti. Perdónalos, Señor, y muéstrales cómo tu bondad, tu gloria, tu misericordia se va a hacer evidente en sus vidas y cómo tú tienes planes de bien para tus hijos. Permíteles experimentar la fortaleza y el consuelo que solamente vienen de tu espíritu, de tu presencia en nuestra vida. Y te ruego, Señor, permítenos ver días mejores. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, no se desconecten. Mañana cerramos esta historia del cruce del Mar Rojo. Muy interesante. Les espero el día de mañana. Un fuerte abrazo de su iglesia cristiana Península Viva.